Ejercer su derecho al voto, al candidato a la presidencia del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, y ya está él con nosotros acá en el set de Noticias Repretel. Bienvenido, Carlos. Sabemos que hoy es un día bastante largo, hablábamos fuera de cámara que no solo un día, sino ya se culmina al menos un proceso que inició hace aproximadamente un año, Carlos, pero quería consultarle, más o menos un 43% de abstencionismo fue el de la segunda ronda que tuvimos en el año 2014. Obviamente la intención y la prioridad en este momento es no llegar a esos números, que incluso fue histórico, lamentablemente. Vimos en los últimos días a la población que reaccionó a ese llamado al voto, que se vino de las playas. Desde el viernes la ruta 27 estaba prácticamente colapsada. ¿Cuál es la perspectiva, al menos el día de hoy, en las urnas? Bueno, muchas gracias. Y el llamado es a salir a votar. Está siendo un día muy bonito. En efecto, es emocionante ver las personas que se vinieron de la playa desde el viernes, muchas, el día de ayer otro tanto, colapsando en efecto la ruta, pero para estar hoy, para votar y llamar a las personas a ejercer este derecho. Muy emocionante ver personas en distintas partes del mundo que han hecho viajes para ir al consulado más cercano para emitir su voto, y eso habla de un país que quiere manifestarse en las urnas. Acabo de ver en mi teléfono, me enviaron la fotografía de un señor en Avangares de 102 años ejerciendo su derecho al voto, otro caballero con discapacidad móvil, pero que él fue y ejerció su voto. En fin, la gente quiere manifestarse y el llamado es a las personas a ir a votar. Hay que ir a votar, y sí, para bajar ese abstencionismo y para que sea Costa Rica la que decida. Lo hacen personas que están a largas distancias de los centros de votación, como decíamos, en otros países, y a nosotros acá en Costa Rica, tan chiquititos que somos, que las distancias son cortas, hay que votar. Así es. Don Carlos, llega usted entonces a esta segunda ronda con 439,000 votos. ¿Qué reportes tiene, por ejemplo, de las zonas costeras que se inclinaron más por el contrincante, por don Fabricio? ¿Qué le dicen sus bases? Bueno, tenemos un reporte muy positivo y muy optimista de Guanacaste. En Guanacaste logramos mejorar muchísimo nuestra presencia. ¿Qué pudo haber influido ahí, don Carlos? Bueno, tuvimos un trabajo con personas, por ejemplo, de otros partidos políticos, con candidatos a diputados y diputadas que no lograron llegar a la diputación, pero que son líderes muy importantes en Guanacaste y se sumaron a nuestra causa, tanto de la Unidad Social Cristiana como de partidos independientes o provinciales, e incluso del PIN. Entonces ahí se logró una movilización muy importante para nuestra causa. Punta Arenas también logramos apoyos muy importantes en Punta Arenas que hoy se reflejan en la organización de centros de votación, y en Limón, en lugares como Pocosí, reforzamos profundamente nuestra presencia ahí, en Matina también, en Siquirres. En fin, los reportes son muy buenos y en general en el país son muy buenos. Mi reporte inmediato es del centro Carlos Sanabria, donde vengo de votar. Pues un montón. Casi no lo dejaron pasar por ahí. Sí. Estuvo difícil. Estuvo muy intenso, pero muy bonito. La gente, es mucho afecto lo que la gente transmite, un genuino deseo de apoyo y de una fiesta cívica. La gente lo hace con muchísimo respeto, es muy emocionante eso. Entonces, el llamado es a ser parte de esta decisión. Costa Rica hoy hará historia, porque tomará una determinación de cuál es el camino que va a asumir en los próximos 4 años, y lo que estamos invitando a las personas es a ser parte de esa historia, que vayan a votar. Nosotros hemos puesto un programa, un equipo, una línea para modernizar a Costa Rica y para sacar adelante temas de desempleo, educación, muchísimos temas, pero bueno, para eso le pedimos el apoyo a los costarricenses. Así es. Bueno, don Carlos, esto no es nuevo para usted, tal vez sí como candidato a la presidencia, pero hace 4 años también estaba usted en estas carreras acompañando a Luis Guillermo Solís. ¿Cómo se maneja? Deseamos también que estar en los zapatos de los candidatos no es fácil. ¿Cómo maneja poder controlar esas emociones que se viven un día como hoy? ¿Es la familia, es la música también parte de esa terapia? Para mí es el convencimiento
Yo estoy convencido de lo que estoy haciendo. Yo amo a Costa Rica, yo quiero trabajar por Costa Rica, yo quiero ver a Costa Rica desarrollada, yo quiero ver a Costa Rica con menos pobreza y con menos desempleo, quiero ver a Costa Rica como el país más educado y mejor educado de América Latina, quiero que tenga un tren eléctrico, quiero que haya menos presas, quiero que seamos los líderes mundiales porque podemos serlo en energías limpias. Y habiendo estado en la administración pública, sé que se puede hacer. Entonces yo lucho por principios, porque quiero ver esa Costa Rica materializada, quiero que mi hijo y su generación crezcan en un país que tiene energías limpias, un país que tiene un tren eléctrico, un país que sigue siendo respetado en todo el mundo, porque hoy cuando se habla de Costa Rica la gente habla con respeto de un país de paz, un país de derechos humanos, un país ambientalista. Entonces yo quiero que eso siga siendo la marca de nuestro país en el futuro. Don Carlos, comentaba usted ahora que obviamente ingresando a Casa Presidencial el trabajo es mucho y es muy poco tiempo, en 4 años realmente dar continuidad, en este caso a un proyecto. ¿Cómo se va a lograr? Porque también hay una serie de acuerdos que usted ha firmado, incluso con gente de otros partidos políticos. ¿Cómo empezar a materializarlos con pensamientos tan distintos? Bueno, casualmente eso ya es un paso adelante. El acuerdo con don Rodolfo Pisa, que ha sido acuerpado también por miembros importantes de Liberación Nacional, es ya un paso a darle gobernabilidad y fluidez a un futuro gobierno con una agenda muy clara y muy concreta. Con la conformación que tenemos hoy, porque una cosa es lo que se pueda avanzar desde Casa Presidencial y otra cosa es lo que se pueda acordar con la Asamblea Legislativa dividida, menos partidos, pero resultaron algunas fracciones más grandes. La gobernabilidad, claro, ¿verdad? A nivel casualmente el acuerdo lo que plantea es que haya un acuerdo para un gabinete compartido, pero que esas fuerzas que están en el gabinete tengan un correlato o una contraparte en una fuerza legislativa que empuje esa agenda. Hay que recordar, el próximo gobierno será el gobierno del Bicentenario. Costa Rica cumplirá 200 años como república independiente y es un gobierno que le toca renovar muchísimo esta democracia, y no será un gobierno de un solo partido, no será un gobierno del PAC tal cual, será un gobierno de muchas personas, las mejores personas que saquen adelante a Costa Rica. Pero para eso será un gobierno que debe tener la claridad desde el minuto 1, y eso es desde hoy en la noche, sobre las rutas que debe tomar, el camino que debe abordar en el momento que logra unir al país en su diversidad, logra unir al país, logra resolver temas como el fiscal, como el entrabamiento político, y logra resolver temas como la seguridad ciudadana, el empleo, los temas de la educación, los temas de la infraestructura y el transporte. Pero son objetivos que también requieren tiempo. Es decir, claro, no podemos pretender que la inseguridad ciudadana se va a eliminar del día a la mañana. Hay es un tema correcto, complejo. Pero yo sí visualizo una Costa Rica en el Bicentenario, es decir, en el año 2021, que haciendo la tarea vuelve a ver hacia atrás y dice, estamos mejor. Sí es posible hacer eso. Claro, Carlos, el discurso de unidad nacional no es nuevo, lo escuchamos también hace 4 años y fue difícil gobernar. El presidente Luis Guillermo Solís le fue difícil gobernar precisamente por la situación que se vivía y la división de ideologías en la Asamblea Legislativa. ¿Qué sería lo que usted haría ahora diferente? Porque como decíamos, ya se había hablado de un gobierno de unidad nacional y fue difícil, fue complicado. ¿Qué sería ahora lo diferente? Hay un tema que ya es diferente, que hay un acuerdo concreto, escrito, entre 2 líderes, en este caso don Rodolfo Pisa y mi persona, para empujar un gobierno en una dirección. Y hay una agenda ya escrita, es decir, ahí hay un primer elemento muy fuerte para construir esa unidad o ese gobierno nacional del Bicentenario, a lo cual sumaremos otras fuerzas políticas que quieran adherirse o incorporar mejoras a ese plan para tener una hoja de ruta, un mapa, una carta hacia dónde queremos ir por el Bicentenario y tener un equipo de las mejores personas que van a llevar el país en esa dirección. Eso requiere ceder en algunos planteamientos para dar esa luz verde a las ideologías de otros partidos. En efecto, lo que requiere es madurez política. Y lo que estamos avanzando es en esa madurez política. Creo que ya hay un elemento. Sí. Creo que el elemento que el primer paso ya lo dimos semanas atrás en este acuerdo, al que también se han sumado otras personas. Claro, y queremos seguir en esa dirección. Ambos han hablado del tema de unidad nacional y es una realidad. Es decir, ustedes no hubiesen llegado a una segunda ronda con las posibilidades si no tuvieran hoy esos acuerdos
amarrados, pero de alguna forma estos acuerdos también le condicionan a cualquiera de los dos que quede este futuro, estos 4 años, porque si bien es cierto, hay proyectos concretos, hay sectores que también tienen una agenda muy concreta. Pero para mí ese fue el mandato y la sabiduría de los costarricenses el pasado 4 de febrero. A diferencia de hace 4 años, cuando obtuvo don Luis Guillermo en la segunda ronda una buena cantidad de votos que llega totalmente validado por 1.300.000. Esa es la sabiduría de este mandato y es mi lectura y creo que es la lectura correcta. Se repartió el poder en la Asamblea Legislativa. Nadie puede gobernar solo este país y ese fue el primer mensaje. Para mí entonces, el 4 de febrero, el mensaje de Costa Rica fue a la clase política, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo para buscar los elementos que nos unen y saquen el país adelante. Y ese mandato yo lo asumí, lo he tomado desde entonces y ya logramos ponernos de acuerdo con uno de los principales fuerzas y uno de los principales liderazgos. Eso nos señala a que es posible, eso ya es una evidencia concreta de que se puede y de que se puede hacer con más personas para sacar esa agenda conjunta. Claro, pero ¿qué le podría decir, por ejemplo, a los partidarios del PAC que tal vez tengan cierto temor al ver que, por ejemplo, Rodolfo Pisa adquiere un protagonismo y incluso una vez que Rodolfo Pisa llegó a este acuerdo con usted, dejamos de ver a un Otón Solís, por ejemplo, hasta una Epsi Campbell en el protagonismo que sí tenía anteriormente? ¿Tienen que estar preocupados o qué les podría decir? No, como dicen, no hay que tener miedo, más bien hay que tener alegría, porque esto es por Costa Rica. La que se va a ver beneficiada con esto es Costa Rica. Y así como está don Rodolfo Pisa, está doña Epsi Campbell, está don Otón Solís, ahora me acompañó a votar casualmente don Leonardo Garnier de Liberación Nacional. En fin, hay un grupo de personas de distintos partidos, de pensamientos diversos en el equipo económico, desde don Jorge Guardia hasta don José Francisco Pacheco, doña Amparo Pacheco, doña Marcia González. Hay un grupo amplio de personas. Con posiciones diversas. Pero, en efecto, pero con algo muy concreto, que es un acuerdo que nos une. Un acuerdo que es amplio. En la primera ronda yo le preguntaba a usted con qué tipo de liderazgo llega usted llegaba a esta, obviamente a primera ronda, pero ahora se lo vuelvo a preguntar porque segunda ronda los números no necesariamente lo favorecieron con la cantidad de votos que es la base con la que usted arranca o la que Fabricio Alvarado arrancaría, pero ¿con qué liderazgo se llega? Don Carlos, con todos estos elementos ya puestos sobre la mesa, porque los acuerdos están por escrito, pero habrá que ejecutarlos. Claro. Bueno, con ese liderazgo, un liderazgo capaz de negociar sobre ideas, de aglutinar personas distintas, pero bajo un proyecto político, con la posibilidad de unir no solo a mi partido, sino a grupos más amplios por una agenda por Costa Rica. Y en eso hay que ceder, en efecto hay que ceder, pero es una capacidad de que cuando se cede parte de ese mandato, la que gana es Costa Rica. Quien está ganando en esto es Costa Rica y es para eso que le estamos pidiendo a la gente ir a votar. Eso es lo que le estamos ofreciendo para el Bicentenario, un mejor gobierno, un gobierno con más fluidez y con varias fuerzas políticas que lo aglutinan. Es que hay gente, por ejemplo, temas de la misma Unidad Social Cristiana, el Partido Liberación Nacional, que tradicionalmente han estado en el poder, hace el cambio con el Partido de Acción Ciudadana cuando queda don Luis Guillermo Solís, pero ahora en este contexto, ¿no le da miedo que se le salga alguien del canasto? Yo creo que lo que nos toca hoy es hacer historia, porque todavía la gente no está acostumbrada, seguimos acostumbrados a que es Liberación, la unidad, el PAC por acá. No, ya llega un momento en que tenemos que trascender eso. Cada quien puede tener su bandera, su ideología, su corazón, eso está bien, pero hay que trascender eso y tenemos que ponernos de acuerdo por Costa Rica. Esto literalmente es por Costa Rica. Y el gobierno del Bicentenario, el próximo gobierno, será por Costa Rica. Y eso además será lo que le dará la capacidad de unir al país. Costa Rica viene de un proceso en que se ha mostrado diverso. Tenemos muchas creencias, muchas posiciones, personas de diferentes edades. No, y en redes sociales ha sido tremendo también. Ha sido tremendo, pero en esa diversidad todos somos herederos de este maravilloso país. En nuestro país, el país de todas y todos, y el gobierno debe ser para todas y todos. Entonces, ahí en ese gobierno nacional, donde se pueden ver reflejadas muchísimas personas, es que yo veo una esperanza de que
que saquemos adelante el país y que seamos líderes y que seamos respetados por los temas en energía, empleo, desarrollo, exportaciones, turismo. Hay muchísimo, y eso no solamente por un capricho, sino porque de esas cosas hacen que la calidad de vida de las personas sea mejor, que haya mejores empleos, que haya mejor seguridad, mejores servicios. Eso es lo que queremos. Claro, don Carlos, también no hay que perder de perspectiva que quien sea el próximo presidente de la República va a heredar un país quizás en su coyuntura política más complicada, con un déficit fiscal, pero además con un país, con una población dividida, y dividida no solo en ideologías, ¿verdad? Familia, en Melissa. creencias, es que prácticamente, bueno, como decía Douglas, en redes sociales lo vemos donde hasta se pelean, se dividen, y que incluso hay mucha gente con temor a la hora de que se conozcan los resultados. ¿Cómo va a reaccionar también la población? ¿Qué diría sobre esto? A mí me tocó ser ministro de Trabajo y me tocó ver intereses diferentes de sindicatos y empresarios en mesas de negociación. Pero antes que sindicatos o empresarios, o antes que una denominación u otra, todos somos costarricenses y tenemos agendas comunes que nos unen. Y eso es hoy nuestra gran fortaleza, la capacidad de dialogar para sacar adelante las cosas que nos unen. Entonces veo con muchísima esperanza la capacidad de hacer eso, de unir al país en una agenda común, que no es una agenda buscando aquello que nos diferencia, no, es una agenda que nos aglutina. Para eso les pido el apoyo a los costarricenses, para llevar el país adelante en esa dirección. Hay alguna gente que hace un análisis más matemático, ¿verdad? Más cuantitativo versus lo cualitativo, pero ciertamente algunos han dicho, bueno, los números no necesariamente le podrían favorecer incluso a nivel de Asamblea Legislativa, pero ¿qué haría usted? 3 cosas diferentes que haría usted en relación con el gobierno que está hoy en Zapote. Bueno, uno ya lo estoy haciendo, que es trabajando muy de la mano con otras fuerzas políticas, como lo es la Unidad Social Cristiana y don Rodolfo Pisa. Eso es algo novedoso y ya lo estamos haciendo. 2, una hoja de ruta muy clara que está puesta ahí en blanco y negro, que dice hacia dónde vamos a llevar el gobierno. Y 3, un trabajo muy gerencial por resultados para que los costarricenses poco a poco vayan viendo los resultados de nuestra gestión, al mismo tiempo que tenemos que tener un diálogo frecuente y un canal de comunicación permanentemente abierto con los otros partidos políticos y con las otras fuerzas legislativas para darle gobernabilidad al país. Veo en eso factores de éxito para un próximo gobierno. Claro, Carlos, pero Luis Guillermo también lo hizo. Por ejemplo, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, venía también del Partido de la Unidad Social Cristiana. Él también incluyó dentro de su gabinete a personas de otros partidos y aún así también le fue muy difícil. ¿Cuál sería la diferencia? Hay una diferencia fundamental, que no había un acuerdo explícito. Era un documento, un papel, no a había, eso se exacto, refiere. porque a eso es lo que yo le voy a decir a los costarricenses. El costarricense que hoy lee ese acuerdo puede tener certeza y claridad hacia dónde irá el próximo gobierno. A mejorar la enseñanza en inglés porque está en el acuerdo, a tener disciplina fiscal porque está en el acuerdo, a tener una profunda mejora en los temas del INE y la educación pública porque está en el acuerdo. En fin, todas las materias ahí plasmadas en reducción de filas de la caja está en el acuerdo, en ampliación de la red de cuido para más menores está en el acuerdo. Quien vea ese acuerdo podrá visualizar qué será un próximo gobierno del Bicentenario liderado por Carlos Alvarado. Ahora, también las discusiones es que se centraron mucho en temas en donde hubo una gran cantidad de gente que esperaba propuestas muy concretas, con métricas muy claras en reducción del déficit fiscal, reducción del desempleo, y esa fue una discusión que se dio casi que a la cola de esta segunda ronda. ¿Cómo evalúan ustedes eso? ¿Cómo convencer incluso a la gente que hoy, yo le voy a decir una cosa, hasta la gente ha dicho, y voy a votar por alguien, pero no sé por qué? Bueno, o que llegan, disculpe, que llegaban, bueno, lo vimos con la bandera de Costa Rica, claro, y les preguntaban, bueno, ¿por qué me va a votar? Yo vine desde hace rato, pero todavía no sé. Estoy dando vueltas. Está viendo quién lo convence. Nosotros por eso, desde octubre del año pasado, presentamos un plan de gobierno muy claro y hay una ruta crítica para reducir el déficit fiscal con propuestas simétricas de reducirlo a la mitad al año 2022. Hay una propuesta muy concreta para generar empleo, no solo en el gran área metropolitana, sino en las distintas regiones del país, y hay una propuesta muy concreta en esa materia. Hay una propuesta muy concreta para tener un tren eléctrico interurbano, para tener una sectorización que reduzca las presas. Ahí hay propuestas muy concretas, claro, para sacar el país adelante.
A ver, hay también, de alguna forma, discursos que van muy orientados a los problemas que tenemos nosotros en el gran área metropolitana, que sabemos cuáles son, pero la gente que está en las zonas más pobres de este país tienen otra mentalidad, don Carlos. ¿Cómo llegarle, por ejemplo, a esta gente que hoy está esperando la comida diaria para poder vivir? Bueno, ahí también, por ejemplo, en lo que es la provincia de Limón, hemos hablado de la importancia de la terminal de cruceros, de la apertura de APM Terminals, de la ampliación de la Ruta 32, de la puesta en funcionamiento del tren de carga para generar más fuentes de empleo, tanto en lo logístico, lo productivo, lo agropecuario y lo turístico. En el tema de Guanacaste, hemos hablado de terminar finalmente el proyecto de Río Piedras para agua para Guanacaste, mejorar toda la parte de la ganadería en cuanto a genética y pastos, tener vuelos nocturnos en el aeropuerto de Liberia, todo eso, y una mejora educativa para que los empleos en Guanacaste queden en los guanacastecos y guanacastecas. En el Pacífico necesitamos reactivar la zona franca, ampliar la ruta 27, ampliar la concesión y mejorar el puerto, en este caso de Caldera. En fin, cada región tiene una agenda de trabajo y de desarrollo para la cual tenemos propuestas, no de manera gratuita, sino porque son las que generan empleo, bienestar y mejora para toda la ciudadanía. Entonces, también en las distintas partes del país tenemos propuestas muy concretas para darle bienestar a los costarricenses. Don Carlos, por último, una pregunta de rigor. En caso de que los resultados no le sean favorables este domingo, ¿trabajaría usted en un gobierno de restauración nacional apelando a esa unidad nacional? Yo no estoy contemplando ese escenario, yo lo que estoy es haciendo mi llamado a un gobierno nacional para liderarlo y llevarlo adelante con la agenda que tenemos. Bueno, muchísimas gracias al candidato del Partido de Acción Ciudadana, el señor Carlos Alvarado, y ahora